nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos el programa Punto de Vista, como siempre, con temas de interés nacional. Esta mañana no es la excepción, por supuesto. Vamos a conversar sobre un proyecto de ley que se ha vuelto ya controversial, polémico, que incluso todavía no ha generado debate a nivel nacional tal cual debería ser, y me refiero específicamente a las reformas a la ley de bancos y grupos financieros. Para el efecto nos acompaña ya el doctor Edgar Balcells Conde, director del área económica del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IMNUSAC. Doctor, como siempre, un gran gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Es un tema muy importante porque todos somos usuarios y clientes de la banca y se trata de nuestro dinero, lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es un tema que se habla en muchos aspectos políticos, fiscales, pero casi nunca se aborda este tema en términos de lo que es el ahorrante y la gente de la calle, que es servicio de quien estamos. Sí, el tema es interesante, como usted lo dice. ¿Qué le parece si lo partimos en dos? Primero, como usted quiera, usted me guía, ¿cómo quiere que los beneficios que esta ley podría tener, ¿verdad? Porque se trata, según dice el Ministerio de Finanzas, el Banco de Guatemala, se trata de proteger a los ahorrantes en caso de que algún banco del sistema presente algún problema. Es más, el Ministerio de Finanzas dice que apoya la propuesta de reformas a la ley de bancos y grupos financieros porque se incluye la posibilidad de la participación de la banca central en caso de que un banco sistémico presente un problema grave. Y los casos como referentes son dos, ¿verdad? El Banco de Comercio y el Banco del Café. Sí. ¿Esto en qué medida, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que se conoce como FOPA, que es el Fondo de Protección de Ahorrantes, cómo beneficiaría al ahorrante? Porque actualmente se protege al ahorrante que tenga cuentas en los bancos hasta por 20,000 quetzales. Con esta iniciativa, pues la cobertura sería mayor. No se dice de cuánto, pero sí se aumentaría. Bueno, sí, como usted dice, hay los últimos bancos que usted menciona, los casos que están ahí, incluso sin resolverse judicialmente algunos temas. El caso de Bancafé que usted mencionó y el caso de Banco Comercio, pero también si en algún momento del programa usted quiere, se puede hacer una secuencia histórica que es un tanto más larga de la cantidad de bancos que se han visto envueltos en problemas y cómo se les ha rescatado, y que es un tema fundamental en este momento también por las situaciones de la coyuntura financiera en la que se han visto envueltos varios bancos del sistema vinculados a los casos de cooptación y a otros casos de transacciones ilícitas de divisas de ciertos grandes productores de aspectos cambiarios, de gente que maneja, monopolistas diríamos, de transacciones en divisas, etcétera, en ciertas regiones del país, y de transacciones anómalas que se han visto envueltas en los casos de cooptación del Estado. Entonces hay una serie de temas ahí, pero para resumirle, yo le diría que lo que ha habido es una fórmula que es la siguiente, y que se dio a raíz de una serie de reformas a las leyes bancarias y financieras de Guatemala en el año 2002, pero también que ha habido reformas anteriores desde 1989. Tenemos que situar ese punto de 1989, pero en términos de lo que usted menciona, sí, en efecto se creía que había que con un fondo de protección al ahorro, esa era lo que decía la teoría. Es como una teoría de los seguros, ¿verdad? Yo tengo un seguro de reserva, puedo tener un seguro de vida, puedo tener un seguro médico, y con eso yo estimo que voy a solventar cualquier tipo de percance. Pero resulta que los análisis lo que indican es que el FOPA se ha reducido sensiblemente con relación a la posición que presentaba, por ejemplo, a septiembre del 2006, y esto fue precisamente porque se vaciaron sus recursos en el salvataje a varios bancos, sobre todo el tema de
Bancafé y Banco de Comercio, ¿verdad? Entonces el FOPA quedó sensiblemente reducido. Las aportaciones, las cuotas que dan los bancos al FOPA son bastante bajas. Incluso el FOPA se capitalizó, recuerdo yo muy bien que como aquí lo que vamos a hablar es de que siempre se recurre a papá Estado. O sea, somos muy liberales en las visiones, pero como una vez nos contó el presidente Alwin, que vino hace mucho tiempo, que tuvimos una reunión, es increíble cuando uno está en la presidencia cómo llegan todos los empresarios y banqueros a pedirle cacao a quien está en el gobierno. Y en este caso lo que nos tiene aquí también discutiendo es que la Junta Monetaria, que es, como indican, el máximo cuerpo financiero del país y decisor, sale de su poltrona muy cómoda, muy técnica, y le toca ir a un lugar donde les cae muy mal, porque los tecnócratas odian a los políticos, no les gusta, ¿verdad? Ellos se creen muy independientes, muy autónomos, que quieren que se les deje trabajar, pero cada cierto tiempito tienen que ir a oler esos corredores que a veces están un poco sucios, los pasillos del Congreso, los pasos perdidos, y resulta que esta es su ley. Entonces entra en un ambiente donde también la prensa tiene, como lo dije ayer en un artículo, todo el derecho a discutir, porque lo que se está pidiendo, no seguramente, sino de lo que más se está pidiendo, y lo puedo apostar, es de recursos del Estado para volver a restituir una vieja práctica que se tenía en 1972 en el gobierno de Arana. Había un famoso decreto de intervención a bancos con problemas. Entonces ahora lo que es novedoso en esta iniciativa es que no solo se le habla de darle un crédito para regularizarlos, sino de entrar en una posición de capitalista del banco. Imagínense, o sea, va a entrar el Banco de Guatemala, obviamente con dinero de la hacienda pública, a capitalizar el banco y a rescatarlo, ¿verdad? Sí, entonces ese es un tema, yo diría que pues la iniciativa se engalana de muchas cosas que las podemos leer aquí, que dicen mejorar la red de seguridad financiera, fortalecer la regulación, exigencia de mayor capital a los bancos, que eso se viene cumpliendo de acuerdo a estándares internacionales. Una cuestión que nunca ha funcionado bien, que es la ampliación de la central de riesgos crediticios, y ahora lo que se quieren ampliar es al sector de Micope y cooperativas, y también que ya se han venido controlando las microfinanzas y potenciales fuentes de riesgo que son pequeñas en comparación a las magnitudes que usted sabe que maneja Banrural y Banco de los Trabajadores. Pero el tema central es primero tocar las puertas del Congreso, que es un ambiente que usted mejor que yo, porque aquí desfilan todos los días, desfilan personajes. Entonces la cuestión no la queremos politizar, pero sí la queremos debatir. Si se va a hablar de reformas a las leyes financieras, entonces hablémoslas. Incluso cuesta conseguir la iniciativa, hay que ir a buscar a un amigo congresista, porque la tienen como siempre en el más extremo secreto. Entonces eso no puede ser. Si se pasa una reforma, una ley de un tema que es público, entonces tiene que discutirse por el público, aunque no les guste a ellos. Yo sé que este programa lo deben estar oyendo ahí en el área de comunicación del Banco de Guatemala, y les cae mal que uno los observa, porque ellos se creen autoobservables solo ellos, ¿no? Pero si están tocando a la puerta de las finanzas públicas, pues estamos listos para discutir algo y que los costos se repartan bien, ¿verdad? Interesante lo que nos dice, doctor, y hay que reconocer que esta iniciativa, como usted lo indica atinadamente, ha sido guardada como un secreto de Estado. Incluso la forma en que es ingresada. Fíjese usted que el lunes 12 de septiembre es ingresada al Congreso de la República en horas de la noche, así como lo escucha.
La iniciativa es avalada por la Junta Monetaria y firmada por el presidente Jimmy Morales. Ahora, bueno, las intenciones pueden ser buenas, ¿verdad? Pero hay que recordar que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es más, el presidente en funciones del Banco de Guatemala, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, defienden a ultranza esta iniciativa, implicando que es una especie de panacea para proteger al ahorrante guatemalteco. Sin embargo, lo que hace cuestión en algunos círculos económicos es que la propuesta plantea que el rescate de bancos y la capitalización que otorga el Banco de Guatemala sean cubiertos de manera obligatoria con fondos públicos, o sea, con nuestros impuestos, por el Ministerio de Finanzas, lo cual obviamente pues ha sido considerado como algo fuera de lugar. Sí, pues en efecto, si usted ve las legislaciones en otros países, las leyes de bancos van armadas con una serie de... porque aquí la ley del 2002 es muy laxa, incluso tiene un capítulo que se llama la exclusión de activos y pasivos, y por ejemplo en el caso de Bancafé, que quiero contarle que yo soy testigo de esa situación porque yo llegué a la Junta Monetaria precisamente por el escándalo de Bancafé. Fue un momento en el que un 20 de octubre, recuerdo yo, del año 2006, creo yo, 2006, y lamentablemente el doctor Eduardo Meyer, ex rector de la universidad, no había llegado a esa reunión, y no había llegado porque después me lo comentó, ni siquiera le habían contado que en ese día iba a suceder todo eso de Bancafé. Imagínese a qué nivel estamos hablando, de un director de Junta Monetaria, y como siempre consideran que el de la USAC es como un director marginal, porque hay directores del núcleo, es un poco como en el IX también, a veces que hemos ido tratando de que no suceda, directores de primera y directores de segunda. Entonces el director de la USAC, que es como de segunda, si no se alinea bien, y todo ya estaba consensuado que iba a haber una intervención. Sin embargo, lo que había antes era básicamente un plan de regularización de Bancafé, lo que se denomina que hay un capítulo para estabilizar el banco. Pero incluso anteriormente del 2002, el dogma era que el banco, imagínense, ese era el dogma liberal, que venía con la liberalización de las tasas de interés, y se decía que el banco quiebre, o sea, cada empresa es responsable de su quiebra, es responsable de lo que está haciendo. Y eso dictó mucho también, usted se recordará que en 1998 incluso eso fue parte de la debacle del gobierno de Álvaro Arzú, por lo que no pudo reelegirse un continuador de la política de Arzú. Hubo una gran cantidad de quiebras de casas de bolsa y de bancos, porque ahí quebró 2 bancos importantes. Y aquí recuerden que los bancos traen nombres de familias. Entonces ahí quebró Multibanco, que tiene todo el nombre de una familia en el negocio de carros, de importación de carros, y quebró el Banco Empresarial. Entonces un poco la filosofía ahí de las casas de bolsa era que quiebren, que cada quien es responsable, y se decía mucho por la óptica liberal que cada quien vea dónde deposita sus fondos. Y entonces con eso vinieron las modificaciones a ese decreto de los tiempos de Arana, que era un decreto en el cual se intervenían los bancos. Yo tengo un estudio donde hago el análisis de cómo se intervino el Banco Inmobiliario, se intervino Corfina y se intervino el Bambi, que eran bancos de fomento. Entonces lo que ellos dijeron es: acabemos con los bancos de fomento. Esa era la visión. Uno de los líderes de esto fue Elizardo Sosa, ¿verdad? Muy conocido en el medio. Terminemos con los bancos de fomento, ya no
es la época de los bancos de fomento. Eliminemos el decreto 772 y que venga un seguro de los depósitos, pero el seguro es mínimo, es de 25,000 quetzales, y los bancos nunca estuvieron anuentes, así como en el sector corporativo no les gusta pagar impuestos, tampoco querían pagar una cuota adicional a la que ya pagan a la misma superintendencia para mantener el seguro. Y recuerdo yo que el seguro se comenzó a capitalizar, imagínese usted, con fondos de un préstamo del Banco Mundial. O sea, mire usted cómo se recurre al dinero público, ¿verdad? Y eso da mucho a qué hablar. Por eso es que se dice que los bancos son entidades semipúblicas, porque incluso captan ahorro del público, son los principales acreedores del gobierno. Ayer lo dijo muy bien Aníbal Martínez aquí, hizo una muy buena explicación de eso. No solo son los acreedores principales, están llenos de títulos públicos, sino ahora acuden a que se les pueda salvaguardar. Ojalá cualquier negocio, si yo pongo una venta de carros o si pongo mi fábrica de galletas, tuviera esa ventaja que el Estado es un ente ya de por sí privilegiado, y podríamos hablar por qué, pero lo que estamos hablando aquí es el asunto de naturaleza pública y colectiva, y eso tenemos, creo, todo el derecho a tratarlo así. No se puede tratar en sigilo en un ambiente solo de la Junta Monetaria. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.